O sea, esta casa no la puede habitar ni destruir nadie. Me dicen, nadie conoce la historia. Upala se fundó en una época en la que la región norte era un territorio de difícil acceso. Las primeras casas fueron hechas por los carpinteros nicaragüenses. En este video vamos a conocer a don José Guillén, uno de los primeros fundadores del cantón fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, Upala. Don José Guillén hoy cuenta con 97 años. Una casa que el día de hoy que se graba este video en el año 2024 existe. Construyó la primera casa de la mejor madera en Upala hace 75 años. Y está ubicada y conservada como patrimonio nacional de Upala. Representa el trabajo de don José Guillén y su papá. Con 97 años nos va a contar cómo fundó Upala, cómo construyó esta casa y de qué madera. Es una persona que representa la historia en Costa Rica y de Upala, de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Estamos con José Dolores Guillén, conocido como Chepe Lolo. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 97. 97 años. O sea, podemos decir que usted es longevo. Usted tiene de vivir en Upala 97 años. Cuando la guerra que hubo en Costa Rica, en ese año yo trabajé en un lugarcito de aquí de Upala en 1948, pero me fui, después regresamos a construir esa casa, mi papá y yo. Mi papá fue Carmen Guillén. Su papá, él fue el primero en construir la primera casa en Upala. La primera casa de madera, esa casa que le dicen Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional. ¿Y sí. qué madera era? Laurel y las bases, la madera Ahí llamada tempisque. Trabajamos de enero a julio, así con esas sierras. Con sierras a mano. Ya llegando al 2025, esa casa está intacta y fue una de las casas que ustedes construyeron con la mejor madera. Con la mejor madera y mejor fachada y todo. Con las manos de ustedes que la hicieron. Sí, a pura mano, como dicen. Porque Y de en pura ese mano. tiempo no existían maquinaria ni Nada. nada de esas cosas. Todo era hasta para sacar la madera, era con unas sierras. Ajá, con unas sierras a mano, Una arriba entre y dos. otra abajo. Entre dos personas usaban la sierra. Personas, sí. El techo sí ya se trajo zinc en avión. Ok, casi llegando a 80 años de construida. O sea, es una casa de las más viejas de Upala. Sí, de las más viejas. Que en ese tiempo esa fue una de las mejores casas que hubieron en Upala, porque anteriormente solo eran casitas, a veces con piso de madera, pero el forro y techo de palma, de varillas de castilla, Ajá, bambú, ajá. eso. Así eran los forros de la mayoría de casas que habían allá en la Vega del Río, porque ahí era la única calle que existía. Todo esto acá era monte, madreados de cacao, hule, había mucho hule. Así fue que empezaron a descubrir Upala, que oiga. venían de Nicaragua, venían A llevarse el hule. a buscar leche de hule, Ajá. a buscar raicilla. Ya. Esas cosas. Y ahí sí se fueron, como dicen, acampando aquí, de manera que llegaron a formar un caserío. Pasaban de Nicaragua a Upala de Costa Rica, Upala, pero sí. solamente por río. El río Zapote, ese que existe aquí. En ese entonces era solamente por bote. Del río San Juan venían en botecitos acá. Y en esos años ustedes iban a Nicaragua y venían por bote, como sin ningún problema. En San Carlos, río San Juan, había una aduana donde había que pedir permiso y todo. Los boteros eran los que se entendían con eso, de Y entrada ahí- y salida. Y a ese lado de Upala, aquí por la frontera de México, Upala, había mucho Gaspar. Ah, sí, O sea, el Gaspar prácticamente proviene del agua de Nicaragua, del lago de Nicaragua, sí. que es un pescado altamente rico. Y ustedes pescaban mucho Gaspar en esos años. Así, aquí hay muchos que salían a cogerlo con machetes, así, con cuchillos, que le dicen. Ajá. Y con arpones, así cazaban. Cazaban. gapares. Y de ahí empezaron a irse hacia el lago, digamos, de Caño Negro. Pero para ir a ese Caño Negro sí había que pensarla mucho, porque eran barriales que se iban hasta las rodillas. De las primeras que fundaron Upala, está usted y su papá. Sí, venimos nosotros a trabajar en las primeras casas Su papá venía de Nicaragua. de Nicaragua. Existían unos de familia Olivas. Ajá. Todos eran 3 hermanos Olivas y el papá. Esos fueron de los primeros. Venían de Nicaragua también. Sí.
Entonces, por eso es que se dice en la historia que Upala es fundado por personas nicaragüenses. Por personas nicaragüenses. Aquí el único tico que conocí yo en esos tiempos fue un señor que venía con el correo de cañas, una valija, le decían a eso. ¿Sí? La valija correyera. Ese señor caminaba a veces a pie y a caballo. En esos tiempos se repartían solos. Hasta aquí llego yo, ponía un estacón. ¿Se repartían así? Y otro, y ahí se repartían lotes de... Nada más ponían una estaca y esto es mío. Eso es mío. El medio de vida mejor que había era el cacao. Ah, ustedes comercializaban cacao. Y usted, aparte del cacao, trabajaba haciendo botes. Así, de una sola pieza logré hacer como 3 de tablones. Un proceso bastante bueno, pesadito, pero hay que saberlo hacer también. Y cuando eso, hacer botes era un buen trabajo, se ganaba bien. Sí, eran los medios de salida. Ajá. Por avión a San José, a Cañas. Aviones grandes casi no llevaban pasajeros nunca allí, solo saquerías de cacao. Con 97 años se acuerda de los detalles de más de 50, 60 años. La memoria que tiene es increíble. Sí. Con esa edad, quiere decir que en aquellos años las personas eran más saludables que ahora. Sí, viera que sí. Sí, trabajaba bastante porque yo al menos, como dicen, nunca estaba quieto yo. Siempre era trabajando. Siempre era andando, caminando. Haciendo para acá, botes. para allá. Jugué béisbol, así con estas patitas cortas, corría mucho. Me hacían la guerra porque yo les hacía guerra también. También anduve metiendo mis golcitos. En fútbol. Con esta moña. Esa era la pateadora. Aparte de que usted es una persona que fue de los fundadores de Upala, marca la historia como tal. El hecho de que usted tenga 97 años, se puede levantar, si fuera por una prótesis, hasta caminar con 97 años. Gracias a Dios, sí. Aquí vamos con Chepe Lolo hacia la casa que es Patrimonio Nacional en Upala. Representa la historia de Upala y Nicaragua, porque Upala fue fundado por personas nicaragüenses. Una de esas personas fue el papá de don Chepe. Hubo un carajo que vivió vecino conmigo, era de apellido Contreras. Ese hizo una canción que dice: nadie conoce la historia de un caserío que nació, que allá en el siglo pasado en Cantón se convirtió. Esteban Contreras era el nombre de él. Sí, esta es la casa, ¿ves? Como podemos ver, en realidad sí veo algo aquí diferente a todo el resto de las casas de Costa Rica. Esta casa se ve que es hecha a mano, que es una casa antigua. Mano. Todos esos tableros que le llaman a las puertas, ¿sí?, fueron hechos a mano. ¿Toda? Todo eso a mano. ¿Y toda esta baranda ustedes la hicieron? Ah, sí, también. En esa forma pues, quedó esa casa cuando la terminamos. Ok, esta casa pertenece al Estado. Así la declaró Chilín. Sí, Emilio Muñoz, el apellido de él. O sea, esta casa no la puede habitar ni destruir nadie. No, nadie. Así durará por muchos años. Estuvo, antes de declararla, estuvieron viviendo algunas personas ahí que no eran los dueños, ¿verdad? Ajá. Este muchacho, Emilio Muñoz, que fue el que la declaró Patrimonio Nacional, ese se esforzó en darle mantenimiento cuando ya fue él el dueño de esa casa, porque los abuelos ya no existían. Solo el tiempo que estábamos construyéndola así, vivíamos aquí, porque en ese tiempo no habían pensiones y cosas como lo hay ahora. ¿Y por qué esta casa fue construida aquí a la pura par del río? Porque era más fácil para cuando llegaban en bote. Porque en ese tiempo solo existía esta calle. Ya para allá, por ejemplo, de donde venimos, allí eran lechugales, le decían eso, unos montes que se hacían, unos acantonales grandes.
Ahora ya aquí ya está pavimentado y todo. Ok, entonces nos cuenta don Chepe que esta casa fue una de las primeras casas bien construida, con las mejores maderas, inclusive se mantiene intacta. Esta casa va a seguir así por miles de años si fuera el caso, porque es una casa totalmente conservada para patrimonio nacional, que hoy en día son pocas las casas que se conservan así como patrimonio nacional. Y más hablando de un punto fronterizo, ¿verdad? Un cantón fronterizo con Nicaragua. Como constructor de esta casa, a los 97 años le gustaría que la mantuvieran así. Ay, claro que sí. Bueno, cuando estábamos construyéndolo no pensamos, sino cuando Emilio fue dueño ya, que él habló de eso, que le iba a declarar la patrimonio nacional. La fachada, decía él, de la casa me gusta. Ya fue a ver la casa. Ah, bueno, hombre, con mucho gusto. Ha sido un gusto conocerlo, porque en realidad don Chepe es una persona longeva, de esas personas que cuentan con 97 años, son pocas hoy en día. Gracias. Prácticamente va llegando a los 100 años. Ok, don Chepe, ha sido un gusto conocerlo.